ciclo para validar de que me digite sí o sí un valor. En primera instancia, vamos a traernos esta función. Esta función lo que hace es validar si un dato es de tipo numérico. ¿Cómo lo hace? Con un try catch. El try catch es muy similar al if, es decir, si sucede, es decir, vaya e intente esto, ¿qué es lo que tiene que intentar? Pasar la variable cadena entero y si eso sale bien me retorna un true. Pero si no sale bien, entonces captúreme ese error, ¿verdad? Vaya y captura ese error y lo guarda en el catch y me retorna un false. Entonces vamos a utilizar esa función para solventar la duda que me preguntaba uno de ustedes, que era cómo hago para capturar que siempre me digite, por ejemplo, el nombre. Entonces yo le digo al usuario do, abro y cierro, while, ¿verdad? While qué, dos puntos. Vamos a tener aquí una variable de tipo string que se llama temporal, inicializado en nada. Entonces se supone que temporal, temporal que, bueno, hay varias opciones que tengo acá. In our case, por ahorita vamos a decirle, mientras temporal sea así, va a seguir dando vueltas. ¿Ok? Le digo aquí al usuario es joption paint.showInput. Le digo al usuario, digite el nombre, o digite, vamos a ver, digite el nombre, ¿sí? Eso lo vamos a guardar en la variable temporal. Digite el nombre. Lo primero que yo le diría a la persona es, si está vacío, ¿verdad? Entonces yo lo que hago es if lo que viene en la variable temporal, punto, length, punto length. El length es la propiedad que me mide el tamaño de lo que trae esta variable. Si lo que viene en la variable temporal es mayor a 0, quiere decir que no está vacío. Else, yo le digo al usuario, option pane, punto, show message, le digo, el campo no puede estar vacío. Vacío. ¿Ok? En caso de que sí traiga algo, yo ahí hago lo correspondiente al nombre, ¿verdad? Le diría, bienvenido. Aquí el problema es, lo que ustedes me preguntaban es, ¿cómo hago para que esto se ejecute todas las veces que sea necesario, siempre y cuando este, no venga el campo vacío, ¿verdad? Esa era una de las consultas de ustedes. Sí, correcto. Entonces, dentro de este do, yo aquí, bueno, después de esto le podría preguntar, le podría decir, show message, perdón, show input,
digitar, desea validar otra vez. Si digita así va a volverlo a validar. Entonces, yo aquí lo que le digo a él es do, un ciclo dentro de otro ciclo. Le cierro aquí el while. Y le voy a decir al usuario, si temLength mayor a 0, es igual a 0, no puede terminar. Ok, voy a seleccionar todo esto, voy a ordenarlo. Otra vez. Aquí yo lo que hice fue, tengo dos ciclos anidados. El do while, que me va a decir, desea validar, hasta que el usuario quiera dejar de validar las diferentes palabras. Y este do únicamente va a cerrar, es decir, va a dejar de pedirle los datos hasta que el usuario digite algo que sea diferente de 0. ¿A qué me refiero? Si yo lo corro, me va a decir, digite un nombre. Si lo voy a aceptar, me dice, el campo no puede estar vacío y me vuelve a preguntar, digite un nombre. El campo no puede estar vacío y me vuelve a preguntar, digite un nombre. El campo no puede estar vacío hasta que yo digite algo, cualquier cosa. Si yo digito, por ejemplo, Diego, y lo voy a aceptar, bienvenido, desea validar otra vez. Si le digo sí o no, si le digo no, termina. Si le digo que sí, vuelve a preguntarme lo mismo hasta que yo termine. Aquí si digito una J, hay que validar bienvenido. Le digo que no, termina. Hay varias cosas. Primero, que usted diga, mira, es que una persona puede llamarse solo con una letra. Sí, efectivamente puede tener una letra. Un chino, digamos J o no sé. Este, o la otra validación es que sea número, ¿verdad? Entonces yo aquí utilizaría esta función. ¿Estamos claros estos do anidados? Sí. Y ese do while es lo que yo siempre les decía, ¿verdad? La diferencia entre while, do while y el for es que el do siempre al menos se va a ejecutar una vez. Entonces por eso siempre pregunta, digita el nombre. El while, si va vacío el nombre, no se va a ejecutar, ¿verdad? Ok, acá, digamos, si la persona digita, Profe, no me queda muy clara la instrucción ahí, donde usted puso la condición del while. ¿Por qué igual a 0? porque, ok, recordemos que la variable temp es una variable de tipo string, ¿verdad? Y Ujú. ese punto length lo que me dice es, de ese string que usted tiene, ¿cuál es el tamaño? El punto length lo que hace es averiguar el tamaño. Entonces yo lo que le estoy diciendo es, si el tamaño de ese string es 0, entonces no puede salir. Ok, Siempre y cuando sea 0, sigue preguntando. Cuando ya sea diferente de 0, ya sale y hace la siguiente consulta. ok, listo. Ok, eh, bien. La otra cosa es, voy a volver al ejemplo anterior. Normalmente yo tengo aquí todo dentro del main, ¿verdad? Yo le doy aquí un check y él me selecciona ese corchete y me marca el corchete donde termina. Eso hasta ahí digamos que está relativamente bien. ¿Qué es lo que pasa? Que yo puedo dividir esto en métodos. ¿A qué me refiero con métodos? Vean de que acá yo tengo un método fuera del main, que es ese que está ahí. ¿Este método qué hace? Ese método lo que hace es validar que sea un valor de tipo entero. Ok, lo que yo voy a hacer en este momento es traerme todo esto, me lo voy a llevar y voy a crear un nuevo proyecto, file,
proyecto nuevo, clase Java Application, pongo la fecha 2/20/03/16 y le voy a poner métodos. Le voy a terminar. Quito todo esto. Profe, eso es para validar si es un número. No, lo del número todavía no lo hemos usado. Lo que voy a hacer es ordenar un poco más el proyecto. Me voy a traer todo lo que tenía aquí dentro de esta clase. Es decir, voy a seleccionar acá todo esto hasta el while. Control C, me lo traigo para el main. Y lo que voy a hacer es dividir ese proyecto en métodos. Le doy OK para que me lo agregue. ¿A qué me refiero con métodos? Por ejemplo, el primer método que yo tenía o la primera parte de este ejercicio se llamaba varias sumas. Entonces yo me voy a llevar todo lo que está aquí dentro del case 1, control X, me lo voy a llevar afuera del main. ¿Y qué voy a hacer aquí? Public static void varias sumas, abro y cierro corchete, abro y cierro paréntesis, abro y cierro corchete y pego lo que me traje de allá. ¿Ok? Vean que me traje todo, ¿verdad? ¿Para qué hago esto? Lo estoy ordenando un poquito. Y ahora yo me voy arriba a la opción donde estaba lo correspondiente, al case 2, y si ustedes se dan cuenta, ya no tiene, al case 1, perdón, ya no tiene nada, solo tiene respuesta así. Pero si yo pongo aquí varias sumas, creo que era con la V mayúscula, cierro corchetes, punto y coma, él me dice, eso lo pone en amarillo, eso existe en algún lado. Y si yo vengo hasta abajo, efectivamente existe aquí abajo. ¿Qué es lo que quiere decir? Que cuando él llega y yo selecciono la opción 1, y él viene aquí a la opción 1, lo que hace es, mira, aquí hay un método, es decir, aquí hay un poco de código. Yo tengo que ir a buscar a ver dónde está ese código. Entonces él se viene para abajo y ejecuta lo que está ahí. Es decir, le doy correr, le doy la opción 1, ciclo para calcular varias sumas, me dice digite un valor, si le doy 25, 54 y me da el resultado. Si se dieron cuenta, nadie, solo ustedes que ya saben que lo que separé de eso fue métodos, sabe que aquí se separó en métodos. ¿Qué es lo que pasa? Que yo perfectamente puedo venir acá al isNumeric que está acá, me voy a traer este otro método, control C, lo pego acá, lo pego debajo de sumas, y digamos que yo quisiera validar que los valores que digita aquí el usuario sean sumas, ¿verdad? Aquí hay un pequeño error y era lo que yo les decía. Si aquí yo lo corro y le digito 1, y si yo le digito una GH, él revienta, perdón por la expresión, o se cae. ¿Por qué? Porque no pudo pasar GH a double. Entonces uno lo que hace es crear aquí una variable de tipo string que se llama tm igual en vacío, punto y coma. Y entonces, antes de pasarlo a directamente le digo, captúreme eso en tm. Va a ser igual a eso. Lo voy a dejar incluso entre paréntesis para que vean que no pasa nada. Entonces yo lo que hago es, con tm, yo le digo, ok, voy a ir a isNumeric, que es el proceso que está ahí abajo, le voy a mandar a tm como parámetro, que era lo que habíamos visto en algún momento. Entonces, tm, que es una variable de tipo string, viene, entra acá y dice, ok, eso tm, voy a verificar esa cadena que viene. Vaya, intente pasar esa cadena a double. Tengo que pasar de aquí a double. En lugar de int, yo le digo, vaya
e intente pasarlo a double. ¿Ok? Si puede pasarlo a double, devuelva un true. Si no puede pasarlo en double, devuelva un false. Entonces, aquí yo necesito una variable. Profe, una pregunta, ¿este NFS o NF algo así que es, digamos, en la parte del false, donde dice number format deception, NF, ¿qué es ese? Eso lo que hace es capturar el error que te da el sistema. Ok. Es una línea de código ya predeterminada que te captura el error, es decir, que no se caiga, sino capture el error y yo voy a poder manipular ese error. Entonces, creo una variable boolean que se llama respuesta y le voy a decir respuesta, voy a ponerla completa, va a ser igual a eso. Respuesta va a ser igual a isNumeric. Entonces yo le digo acá, if, si lo que trae respuesta es igual a true, vaya y asígnele a A el valor de tm. Si no lo trae, si lo que trae no es un true, es un false, entonces yo le digo punto show message, le digo no puedo sumar, no se puede sumar caracteres. Y listo, termina. Entonces, vean que acá, ¿qué fue lo que hice? Vamos a ordenarlo todo. Control Z. Vamos a venir al source, vamos a ordenarlo todo con el format. Entonces, en primera instancia, cuando yo selecciono la opción 1, voy a ir a ese procedimiento que se llama varias respuestas. Entonces, de la línea 27, él viene y brinca hasta la línea 100. ¿Por qué? Porque eso me hace que sea más ordenado. La línea 100 va de la línea 100 a la línea 115. Vean que aquí lo minimicé. Son 16 líneas. Ok, cuando él viene, tengo una variable nueva que se llama tm, una variable boolean que se llama respuesta a las variables que ya tenía. Entonces, primero captura el valor, digite un valor y lo guarda en la variable tm que es de tipo string. Esa variable tm, lo que hago es enviarla a isNumeric. isNumeric salta de la línea 105 a la línea 117. Entonces, evalúa lo que trae la variable tm, pasa a ser cadena y en caso de que sea double y se pueda transformar, muy bien, va a devolver un true. En caso de que no se pueda transformar a double, va a devolver un false. Entonces, de la línea 117 que termina en la 124 se devuelve otra vez a la línea 105 y evalúa si trae un true, entonces hago el cambio, si trae un false le digo no se puede pasar, no se puede sumar caracteres y después voy a la línea 111 que debería tener exactamente lo mismo y si todo sale bien hago la suma. ¿Qué pasa? Que una vez que termina esto, control C, una vez que termina esto, él no se vuelve arriba. Es decir, todo lo imprime acá, pero se devuelve arriba y sigue con el respuesta numérica y le vuelve a mandar TM, solo que aquí en lugar de A es B. Voy a correrlo. Profe, o sea, usted tiene que validar las variables independientemente. O sea, A y B lo hace separado. Tengo que evaluarla siempre. Si digamos, si yo pongo 65, me dice, digite un valor, vean que ya pasó. Si yo digito una L, me dice, no se puede sumar caracteres. Me tiró 65 más, va vacío.
Debería no poder hacer la suma acá. E incluso usted podría aplicarlo, solo que tendría que tener dos variables string de tipo diferente, tm1 o tma y tmb, evaluarlas de forma separada, es decir, enviarlas a isNumeric, y una vez que devuelve la respuesta, le dice se pudo sumar o no. ¿Estamos claros? Igual, esto lo que hace, dividir los procesos en métodos, hace que mi código sea más ordenado. Yo les voy a pasar voy a pasar la opción 2 y ustedes van a pasar todos los demás. Me llevo todo esto, el X, voy a llevármelo acá abajo, voy a hacer un nuevo proceso, se llama private static void factorial, abro y cierro corchetes, pego todo lo que me traía allá y simplemente aquí en la opción 2, ¿qué es lo que hago? Llamar al proceso factorial. Entonces, cuando él viene a la línea 32, el compilador brinca hasta la línea 126 y ejecuta lo que tiene que hacer. Si lo corro y selecciono la opción 2, dígito 5, me va a mostrar 120. 6, salir. Jóvenes, ¿estamos claros con el manejo de métodos? ¿Qué es lo que hay que hacer ahorita? Y a ustedes les va a quedar de tarea, ojalá que lo puedan hacer en este momento. Yo les voy a pasar el código. Lo que tienen que hacer es agarrar cada uno de estos, es decir, la opción 3, la opción 4, la opción 5 y pasarlas a diferentes métodos. ¿Estamos claros? De acuerdo. No, pero ahí ver el video unas 3 veces. ¿Perdón? Profe, pero nada más entonces es de hacer eso mismo, separarlos como en esos métodos, digamos, que cuando uno lo marque arriba, de una vez jale lo de abajo. Exacto, es hacer los métodos. Ah, ok, ok, listo. Profe, yo tengo una pregunta. Digamos, yo puedo llamar un método de otro archivo de código. Ok, muy buena pregunta. Creo que lo deberíamos ver en la siguiente clase, pero le voy a adelantar. Ok, cuando yo tengo varias clases, bueno, primero, dentro de esta clase, acá dentro de este proyecto, hay una clase nada más que es el main. Acuérdense de que cuando yo tenía varias clases main, lo que creaba eran objetos, ¿se acuerdan? Entonces yo podía manipular los métodos que están dentro de la otra clase, siempre y cuando ese método no sea private. ¿Ven? Ok. Estos son private, entonces estos existen solo acá. Cuando es public, vean que varias sumas los puse public. Cuando es public sí se podría llamar en otra clase. Después, otro detalle es que yo podría tener varios paquetes y yo podría jalar todo lo que se encuentra dentro de un paquete a esta clase. Pero ¿qué tendría que darle? Un import, y con eso podría poder manipular todo lo que existe dentro del paquete. Para manipular objetos y métodos de otra clase diferente, tengo que crear un objeto que me permita llamarlos e utilizarlos, siempre y cuando los métodos sean públicos. Ok, entendido. Profe, ¿hay una razón específica por la cual usted puso private a unos y al otro le puso público? No, particularmente no, fue para darles el ejemplo ese que me acaba de consultar el compañero. Ahí le podemos poner cualquiera entonces, el que queramos, private o public.
Exacto. Nada más que tienen que tomar en cuenta para un futuro que cuando es private va a funcionar únicamente y exclusivamente para esa Para esa clase. clase. Ah, ok, ok. Listo. Profe, Cons- ¿por qué unos puso void y eso? ¿Cómo es esa clasificación que usted hizo ahí? Sí, muy buena pregunta y de igual forma se la voy a explicar con mayor detalle en las próximas clases. Vean, a mí me gustaría que ojalá pudieran analizarlo ustedes desde este punto de vista. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres métodos? O agarremos estos dos que están aquí. Ustedes, digamos, desde ya su punto de vista como informáticos, con ese análisis que ya tienen de analistas, ustedes se topan con estos dos métodos. ¿Cuál es la gran diferencia entre isNumeric y factorial? Que uno es para comparar. No Por el, necesariamente. por el Se booleano. lo, se lo voy a explicar y después lo vemos ya programado. La diferencia es que void, el tipo void, es un tipo de dato vacío. Es decir, cuando el método es tipo void, no me va a devolver nada. Tipo void en Java. Eso viene desde C++. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, está buscando tipo void en Java. Aquí se los va a tirar en... Qué huevonada. Se los va a tirar así de buenas a primeras. Dice, programación modular, la programación modular consiste en dividir programas. Bueno, eso es programación modular, lo que acabamos de ver. ¿Qué es void en Java? Dice, en Java un programa de un conjunto definido de clases que están disponibles, uno o más archivos. In void, el void, aquí la palabra void indica que el método no retorna ningún valor. Entonces, la diferencia entre el método que está en la línea 118 y el método que está en la línea 127 es que el método de la línea 127 no me devuelve nada, simplemente se llama. Vean que acá está, cuando yo llamo a ese método acá, en la línea 33 no me devuelve nada, pero el otro que sí me devuelve algo, que es boolean, cuando yo lo llamo acá, aquí, en isNumeric, vean que yo le digo, le envío este parámetro, vaya a isNumeric y me devuelve lo que él retorna en respuesta. Respuesta es un dato de tipo booleano. Entonces, la gran diferencia es que void no me devuelve nada y cuando yo tengo una variable, porque no necesariamente tiene que ser boolean, puede ser double o puede ser string, es el tipo de dato que ella me va a devolver. Y si usted se da cuenta y viene acá, ve que hay un return, es porque aquí es donde me está devolviendo el tipo de dato. ¿Estamos bien? Ahí Ok, vamos. ok, correcto. Igual, no necesariamente, o sea, ese es boolean porque es falso o verdadero, pero Exacto. Puede ser string, puede ser double, puede ser int. Más adelante, cuando hagamos ya funciones, los vamos a ver.